vamos a continuar, muchachos. Bienvenidos de nuevo. Gracias por reconectarse. Vamos a seguir revisando el tema de densidad relativa para seguir avanzando. Y aquí está. Entonces decíamos que esta densidad relativa precisamente se refiere a esa palabra de relativa porque se hace en relación a otro material y se prefiere generalmente que ese material con el que se relaciona, al ser un material muy estándar, es precisamente el agua. Bien. Aquí está entonces, muchachos, este concepto de la densidad relativa que me dice precisamente que es el cociente. El cociente se refiere a la división, pues, de la densidad de una sustancia que está representada con esta letra ρ, con el subíndice S, y la densidad de otra sustancia que es tomada como referencia y que frecuentemente se utiliza como referencia el agua, porque el agua tiene una característica muy particular. El agua tiene una densidad unitaria, es decir, vale 1 en cualquiera de los dos sistemas. Vale 1 gramo por centímetro cúbico, es decir, cada centímetro cúbico de agua tiene una masa de 1 gramo, o vale, aquí hay un error, dice 1 kilogramo por metro cúbico, eso no es cierto, vale 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 3, es decir, 1000 kilogramos por metro cúbico. Este es el valor de la densidad del agua en el sistema MKS. Pero si se ven, es unitario. O sea, el valor numérico es la unidad. Y entonces por eso se usa frecuentemente esta densidad del agua como una densidad de referencia. Pero se puede hacer la densidad relativa con cualquier otra sustancia, y entonces simplemente hay que decir cuál sustancia estamos usando como referencia para calcular esa densidad relativa. Entonces, aquí hay una serie de ejercicios, muchachos, que están explicados con más detalle en el video. Si no lo han visto, les sugiero que lo vean. Y entonces, para cada uno de estos casos tengo 3 cubetas. Bueno, aquí hay una cubeta de pintura, una de agua y una de gasolina. Entonces se calcula la densidad de la pintura, del agua y de la gasolina para cada caso, desde luego a partir de sus masas y sus volúmenes. Y después se calcula la densidad relativa, en este caso la densidad relativa de la pintura. ¿Sí? Pero aquí vemos el caso de hay dos densidades tomadas como referencia. En este primer caso calculamos la densidad relativa de la pintura, que es esta que está aquí simbolizada. Esta es la densidad relativa de la pintura y se está calculando a partir de la densidad de la sustancia, que en este caso la densidad es la densidad de la pintura que se calculó aquí, entre la densidad que se toma como referencia, que en este caso es la densidad del agua, y entonces es la densidad de la pintura entre la densidad del agua. Y al hacer esta relación entre estas dos densidades obtenemos un valor de 1.5, y les recuerdo que esta densidad relativa es una cantidad que no tiene unidades, es adimensional, es solamente un número porque me representa la relación entre dos densidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo leer este resultado? Me dice que la densidad de la pintura es 1.5 veces la densidad del agua, porque es la que estoy tomando como referencia. Entonces, así puedo interpretar este resultado. Pero este mismo problema más abajo se calcula esta misma densidad relativa de la pintura, pero se calcula haciendo la relación entre la densidad de la pintura y la densidad de la gasolina. Y
Entonces, al hacer esa relación se obtiene este valor de 2.14, que es diferente al que se obtuvo con respecto al agua, porque la densidad de la gasolina pues es diferente a la del agua, y entonces esta también es una densidad relativa, pero en este caso es en relación a la gasolina. Entonces, este valor de 2.14 tendríamos que decir que es la densidad relativa de la pintura con relación a la gasolina, ¿sí? Que es la que se toma como referencia. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. ¿Qué me dice este resultado? Que la pintura es 2.14 veces más densa que la gasolina, o en su caso es 1.5 veces más densa que el agua. Y entonces, pues ahí está el ejemplo de que podemos calcular la densidad relativa contra cualquier sustancia o contra cualquier otra que podamos tomar como referencia. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. ¿No? Vamos a hacer un par de ejercicios adicionales que están planteados aquí. Bueno, aquí hay otro ejercicio que está también en el video, ahí ustedes lo pueden revisar. Y vamos a aprovechar el tiempo para hacer este ejercicio que está aquí planteado. Nos habla de una sustancia desconocida que tiene un volumen de 1500 litros. Creo que este me equivoqué de... Ok, este no es de densidad relativa. Vamos a dejar este de momento porque este es, habla de peso y habla de peso específico y de densidad. Entonces, algo pasó aquí. Bueno, pasó que me equivoqué. Pero vamos a hacer este. Este me habla de una densidad relativa. La densidad relativa del hierro me dice que es de 7.20. Y que determinemos la densidad. Si aquí esto es la densidad relativa, esto es el ρ R. Esta es su unidad. Recuerden que la densidad relativa no tiene unidades, entonces es solamente un número, 7.2. Y que determinemos a partir de eso la densidad, que es ρ, y la masa de 70 centímetros cúbicos de hierro. Este es el volumen de este material, y la masa pues es alguna otra cosa que nos pide calcular. Entonces necesitamos determinar la densidad, necesitamos determinar la masa. No sabemos cuánto vale esa densidad y esta masa. Y entonces, pues no sé, habría que representar esto gráficamente. Y pues yo podría decir que tengo, no sé, por simplicidad, diría que tengo un cubo, aunque no me dice exactamente de qué forma tiene este material. Por simplicidad yo puedo dibujar un cubo y decir que este cubo tiene un volumen de 70 centímetros cúbicos, simplemente para poder poner ahí las unidades. Pudiera haber puesto un cilindro, pudiera haber puesto un rectángulo, una cajita aquí, un volumen cualquiera, y decir que ese vale 70 centímetros cúbicos. Y entonces lo que conozco de este cubo es que tiene una densidad relativa de 7.2. Y entonces me pide determinar la densidad de esto que no conozco, no sé cuánto vale. Y me pide determinar la masa de esto que tampoco conozco, no sé cuánto vale. Muchachos, ¿alguna idea cómo puedo empezar a resolver esto si lo que conozco es la densidad relativa y el volumen? ¿Cómo puedo determinar, por ejemplo, la densidad a partir de este valor? ¿Alguna idea? Muchachos, sin miedo, díganme una idea cualquiera. ¿De dónde parto? ¿De qué ecuación? Se multiplicaría la masa por el PR. Ajá, pero no conozco la masa todavía, ese es el problema.
La masa es algo que tampoco conozco ahorita. Entonces, a lo mejor lo primero que tengo que determinar es la densidad. ¿Cómo podría determinar la densidad de un material si lo que conozco es su densidad relativa? ¿Otra idea, muchachos? ¿Está bien? Es una buena aproximación. ¿Alguna otra idea? ¿Cuál es el tema que estamos viendo, muchachos? ¿Siguen ahí? ¿Cuál es el tema que estamos viendo, muchachos? Densidad relativa. Densidad relativa. ¿Y la densidad relativa cómo la definimos? ¿Qué es igual a esa densidad relativa? ¿Qué es este valor que tenemos aquí? ¿Cómo lo obtenemos esta densidad relativa? Densidad de una sustancia entre la relativa. Densidad de una sustancia entre otra que tomamos como referencia. Entonces, la sustancia de referencia puede ser cualquiera, pero si no nos indican que en relación a qué sustancia está dada esta densidad, entonces nosotros debemos suponer que es en relación a la densidad del agua, que es la que se toma de manera regular como referencia. Entonces, de aquí ya conocemos la densidad relativa y conocemos la densidad del agua y podemos determinar la densidad de esta sustancia si la despejamos de aquí. Entonces, ¿cuánto vale esta densidad de la sustancia que es igual a esta densidad de la sustancia que queremos determinar? Despejamos esto, muchachos, ¿a qué me queda igual esta densidad de la sustancia? Densidad. Sí, otra vez, densidad relativa por, Densidad del agua. y vamos a pasar esto para acá multiplicando por la densidad del agua. Ok. Y entonces, vamos a ver que aquí estamos manejando volumen en centímetros cúbicos, entonces vamos a ir de una vez tratando que las unidades sean congruentes. Entonces la densidad relativa me dice que es de 7.2, no tiene unidades porque eso es su característica de esta cantidad física, es una cantidad dimensional. Y vamos a multiplicar por la densidad del agua. ¿Cuánto vale la densidad del agua para este sistema en el que el volumen se mide en centímetros cúbicos? ¿Cuánto vale la densidad del agua? Muchachos, lo acabamos de ver. Me regreso para que lo vean. A ver. ¿Cuánto vale la densidad del agua? 19 por 10 a la menos 3. En esta unidad en la que el volumen se mide en centímetros, ¿cuánto vale la densidad del agua? 1. 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, eso es lo que debo hacer aquí como densidad del agua. 1 gramo por centímetro cúbico. Y entonces, de esta manera podemos obtener la densidad de la sustancia. En este caso, la densidad de la sustancia es de 7.2 por 1, pues me va a quedar 7.2 gramos por centímetro cúbico. Se dan cuenta, es la misma que la relativa, pero ahora ya tiene unidades porque esta sustancia ya se refiere precisamente a la densidad del hierro. Si regresáramos y verificáramos este valor en la tabla, veríamos que esta cantidad de 7.2 corresponde a la densidad del hierro. De animar todo esto. Sí, creo que no. Creo que me equivoqué, pero tome otro valor. Aquí me habla de 7.8 del hierro.
regresar a mi programa, perdón. Estábamos calculando esta densidad. Bueno, ya calculamos la densidad de este material que dice que es de 7.2 gramos por centímetro cúbico y ahora nuestro interés es determinar precisamente la masa. Ahora sí, si ya conozco la densidad de este material y conozco el volumen, ¿cómo puedo determinar la masa de este material? ¿Cuántos gramos de masa tiene este material? ¿De dónde lo puedo determinar? ¿Cómo? Partiendo de la fórmula de la densidad. Perdón, Santillán, ya no escuché, si lo repites, por favor. Partiendo de la fórmula de la densidad. Ok, muy bien, gracias, Santillán. Partiendo de la fórmula de densidad, pues debo recordar que la densidad está definida como la relación entre la masa y el volumen. Y entonces, como queremos determinar la masa, pues la despejamos de aquí. Y entonces, ¿a qué es igual la masa, muchachos? Densidad por volumen. Densidad por volumen. Bien, gracias. Y entonces, como ya conocemos la densidad que acabamos de calcular, que es de 7.2 gramos por centímetro cúbico, y conocemos el volumen porque es un dato que nos da el problema, pues podemos calcular que son 70 centímetros cúbicos. Podemos calcular la masa de esta sustancia que estamos estudiando, centímetros cúbicos. Y muchachos, ¿cuánto es 7.2 por 70? ¿504? 504. Creo que escuché 504. Y entonces si operamos las unidades, estos centímetros cúbicos están dividiendo, estos están multiplicando, entonces se eliminan y me quedan solamente gramos. Entonces la masa de este cuerpo es de 504 gramos. Podría yo tener que expresarlo así, podría incluso tener que expresarla en el sistema MKS. ¿Cuánto sería esto expresado en kilogramos? Muchachos, ¿cómo pasa esta masa de 504 gramos a kilogramos? ¿Tiene idea? Sin miedo. Por la conversión. ¿Cómo hacer la conversión? Sí, si hacemos que aquí tenemos 504 gramos y hacemos la conversión, tenemos que convertir esto a kilogramos. Y acá debemos tener gramos, entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuántos gramos hay en un kilogramo? 1000. Entonces, un kilogramo tiene 1000 gramos. Y entonces, para hacer esta conversión, lo único que tenemos que hacer es dividir estos 504 gramos, 504 gramos entre 1000. ¿Cuánto me da eso? 0.504. 0.504. Entonces, esta masa expresada en kilogramos es de 0.504 kilogramos. Bueno, ya nomás fue complemento, un verbiario cultural. Muchachos, el otro problema que tengo es de peso específico, no de densidad relativa, pero bueno, esto es un concepto simple. Podemos determinar la densidad de una sustancia si conocemos su densidad relativa y sabemos en función de qué otra sustancia se calculó esa densidad relativa. Si no se nos menciona, pues lo que debemos de suponer es que esa densidad de referencia es la densidad del agua. Y si no, pues el problema tendría que decir que la densidad del hierro con respecto no sé, al hielo o al alcohol
o al aceite es de tal cantidad, entonces tendríamos que relacionar con otra densidad de referencia diferente. Pero si no se menciona, entonces debemos de suponer que esta densidad está referida al agua, que es la que se toma normalmente como referencia. Muchachos, nos quedan algunos minutos. Vamos a revisar el último tema. Si no da tiempo, hacemos un ejercicio. Y les voy a pedir también que revisen los videos que ya tienen disponibles para este tema. Los ejercicios que están aquí planteados ya están ahí explicados con más detalle. Y entonces este último tema se llama peso específico. Este peso específico también es un concepto pues, relativamente simple, porque nuevamente es una razón, es decir, una división entre el peso de una sustancia, el peso, no el volumen, el peso de una sustancia, entre su volumen. Es muy similar a la densidad, pero ahora es el peso en lugar de la masa entre el volumen de esa sustancia. Y esta cantidad física se llama peso específico. Y vemos que nosotros sabemos que podemos calcular el peso de una sustancia multiplicando la masa por su masa por la aceleración de la gravedad. Y entonces si hacemos eso, vemos que podemos transformar esta ecuación en otra forma, porque encontramos que está implícita la masa, el volumen, la gravedad. Y entonces, si identificamos esta relación entre la masa y el volumen, pues esto es precisamente la densidad de una sustancia. Y entonces, una segunda forma de calcular el peso específico de una sustancia es multiplicar su densidad por la aceleración de la gravedad. Tenemos entonces dos formas de determinar el peso específico de una sustancia. Una primera es dividiendo su peso entre el volumen que ocupa. La otra es multiplicando su densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces ahí están las dos formas de poder determinar el peso específico. Aquí está un ejemplo de una cubeta de agua de 19 litros. Está explicado con más detalle en el video. Les pido que lo revisen ahí. Ahí lo que nos interesa es ver que esta cantidad es una cantidad escalar, desde luego. A pesar de que el peso es un vector, pues es una cantidad. Es una relación de la magnitud del peso con el volumen, y entonces esta cantidad es una cantidad escalar. Las unidades que tiene este peso específico son precisamente unidades de peso o de fuerza, dependiendo del sistema de unidades. En este caso es para el sistema CGS. Las unidades del peso específico son dinas, que es la unidad de fuerza o de peso, entre centímetros cúbicos, que es la unidad de volumen. Y en el caso del sistema internacional o del sistema MKS, es unidades de fuerza o de peso, que son newton, entre unidades de volumen, que son metros cúbicos. Y para el sistema MKS técnico o gravitacional, las unidades de este peso específico son kilogramos fuerza, que recuerden es la unidad de la fuerza en el sistema MKS técnico. Y el volumen nuevamente se mide en metros cúbicos también. Entonces, estas son las unidades en los tres sistemas de este peso específico, y podemos determinar a partir de el peso de la sustancia dividido entre su volumen, o de multiplicar su densidad por la aceleración de la gravedad. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Muchachos, ¿no hay dudas, no hay comentarios? No, profe. No, profe. Ok, gracias. Les pido que revisen estos videos. Ahí está explicado con detalle. Ahí, estos dos ejercicios están explicados ahí con detalle, para que creo que me equivoqué de presentación. Algo pasó aquí. Pero bueno, vamos a regresar al problema que habíamos visto antes, que les decía que no era de densidad relativa. Este nos sirve para ejemplificar este caso del
de peso específico. Precisamente nos pide este problema determinar el peso específico y la densidad de una sustancia. Entonces me dice que una sustancia desconocida tiene un volumen de 1500 litros y pesa todo esto, 10.290 newtons. Entonces vamos a tratar de representar esta información que nos da el problema. Son 1500 litros y pesa 10.290, pues no sé, pudiéramos considerar un recipiente que pudiera contener 1500 litros, y no sé, se me ocurre que a lo mejor normalmente no encontramos recipientes en forma de cubos, sino generalmente los recipientes los encontramos en forma de cilindros. Pues vamos a aprovechar para cambiar ese cubo por un cilindro. No me dice de qué forma tiene ni qué. Lo único que me dice es que es un volumen de 1500 litros. litros. Y además me dice que el peso de este volumen de 1500 litros, el peso lo voy a representar aquí, el peso es igual a 10.290 newtons. Y entonces lo que me pide determinar es la densidad de esta sustancia, que no sé cuánto valga, y además el peso específico de esa sustancia. Bien, muchachos. Entonces, ¿cómo podríamos determinar? Para empezar, ¿cómo podemos determinar la densidad de una sustancia, de cualquier sustancia, que es igual a la densidad de esa sustancia? ¿Ven que me digan, muchachos? Nada más uno. Masa entre volumen. Ajá, masa entre volumen. Ok. Y entonces, en este caso, masa entre volumen. Bien, conozco la masa de esta sustancia, muchachos. Ahorita la conozco. No, podremos dividir los 10.290 newtons entre 9.8 y ya nos va a dar la masa. Ok, podemos recordar precisamente, como nos dice bien Edgar, que recordar que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad, y de ahí pudiéramos determinar precisamente la masa. Entonces, si despejamos de aquí la masa, entonces sabemos que la masa es, precisamente como nos decía, el peso entre la aceleración de la gravedad. Y en este caso, como la masa está dada en newtons, me dice que son 10.290 newtons, pues tengo que dividir entre la aceleración de la gravedad correspondiente, que en este caso son 9.8, como bien nos dijo Edgar, 9.8 metros por segundo cuadrado. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es 10.200, perdón, 10.290? Sí, 10.290 entre 9.8. 1050. ¿1050? ¿Cerrados? Sí, sí, profe. Ok, 1050. ¿Y qué unidades son estos? 1050, ¿qué? Kilogramos. 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 ¿A alguien no le queda claro de dónde salen estos kilogramos? Bueno, creo que no van a decir, pero vamos a recordar que estos newtons es el producto de la masa, y kilogramos por la aceleración de la gravedad, que son metros por segundo cuadrado. Y entonces de ahí vamos a ver que esto se va a eliminar y lo que nos va a quedar solamente son kilogramos. Bueno, ya tenemos la masa, entonces ya podemos sustituir esta masa aquí para tratar de calcular la densidad. La masa entonces es de 1050 kilogramos. ¿Y el volumen, muchachos? ¿El volumen cuánto vale?
muchachos? 1500. 1500. Pero son 1500 litros. Y nosotros estamos aquí para relacionar con esto. Recuerden que la densidad, en este caso, si expresamos la masa en kilogramos, la densidad la tenemos que expresar en metros cúbicos. Entonces, esto que tenemos aquí son litros y nosotros tenemos que expresarlo en metros cúbicos. ¿Alguien tiene una idea o puede preguntarle a Google cuánto vale, cuánto es un litro en metros cúbicos o cuántos litros tiene un metro cúbico? Eran 1000, creo. Mil, profe. ¿Un metro cúbico? Sí, profe. ¿Un metro cúbico son cuántos litros? ¿1000? 1000. 1000. 1000 litros. 1000 litros. Entonces necesitamos este factor para poder hacer esta conversión, para poder calcular el volumen en metros cúbicos. Hacemos la conversión. ¿Cómo? Pues tengo 1500 litros. Necesito pasarlo a metros cúbicos. Entonces tengo que multiplicar de tal manera que aquí tenga metros cúbicos ahora y aquí litros. ¿Cuál es el factor, muchachos? Dice que un metro cúbico son 1000 litros, entonces un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, ¿cuánto me queda? 1500 por 1, 1500 entre 1000. 1.5. 1.5 metros cúbicos. Ya está. Entonces, con eso se eliminan los litros y me quedan metros cúbicos. Entonces, ese es el valor que puedo entonces sustituir aquí, 1.5 metros cúbicos para obtener esta densidad. Ya está. Entonces, ¿cuánto es, muchachos? 1050 entre 1.5. ¿Entre cuánto? ¿Cuánto, perdón? ¿Entre cuánto dijo? Lo que está aquí expresado, 1050 entre 1.5. 700. 700. 700. 700 kilogramos por metro cúbico. Es decir, un metro cúbico de esta sustancia tiene 700 kilogramos de masa. Pero bueno, con esto ya terminamos su densidad. Esto ya está. Pero me hace falta determinar el peso específico. La pregunta es ahora, ¿cómo determino el peso específico de esta sustancia? El peso específico, que es esta P, su índice E. ¿A qué es igual este peso específico? El peso por el volumen. El peso entre el volumen. El peso, o sea, la relación del peso entre el volumen. En este caso, el peso ya lo vimos, de hecho es un dato, aquí está, en newtons, 10.290. Newtons entre el volumen que ya lo calculamos aquí, hicimos la conversión de 1.5. 1.5 metros cúbicos. Bien, ¿cuánto es entonces, muchachos? 10.290 entre 1.5. 6.860. 6.860. Sí. Gracias. 6.860 newtons por metro cúbico. Si recordamos, estas ya son las unidades que tiene el peso específico, son unidades de fuerza o de peso entre unidades de volumen. Entonces, pues ya terminamos, ya no hay nada más que hacer para determinar este peso específico. Aquí el único detalle fue determinar este volumen. Hay que recordar esta conversión de un metro, que es un metro cúbico.
que son 1000 litros, porque nos va a ser útil más adelante. Y bueno, ya está determinada esta cantidad física que se llama el peso específico de una sustancia. Y desde luego su densidad. Prácticamente es la misma relación, solamente en el caso de la densidad es la masa por el volumen y el caso del peso es el peso por el volumen. Bueno, vamos a hacer de una vez, nos queda 1 minuto 40, rápidamente vamos a ver que el peso específico también lo puedo determinar si multiplico la densidad de la sustancia por su volumen, como otra forma de calcularlo, y ya la densidad de la sustancia la teníamos aquí de 700, si era la densidad, no es cierto, es la densidad por la gravedad, no por el volumen. La densidad por la gravedad. 700 kilogramos, que era la masa de 700 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad, por la gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado. Muchachos, regálenme sus participaciones en el chat, ya se va a acabar la sesión. Y entonces, si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto es 700 por 9.8? $6,860. 1860, van a ver que llegamos al mismo resultado, 6860. Si hacemos las operaciones, vamos a llegar a que son newtons por metro cúbico. Entonces, esta es la comprobación de que podemos calcular también así. Muchachos, sus participaciones ahí en el chat, les agradezco su asistencia. Cualquier duda, estamos en contacto, por favor. Que tengan un excelente día, cuídense mucho. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Luego, que tengan un buen día.